Un saludo muy cariñoso para todos ustedes. Soy Carlos Manero Cano desde Medjugorje con el grupo mexicano en esta 116ª peregrinación, continuando este día con el relato de cómo Vicka ve por primera vez a la Santísima Virgen María. Y esto se dio precisamente cuando Iván y Mirjana estaban en el monte Podbordo. Vamos a compartir esto y otras cosas inéditas con ustedes, no sin antes invitarlos a todos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Medjugorje con Carlos Manero Cano, activen la campanita de notificaciones, nos regalen un like y compartan este video con todos, además de seguirnos en todas las redes sociales que tenemos, la red de Facebook, Instagram y TikTok que estamos estrenando. Queremos también invitarlos a la 116ª peregrinación que habremos a llevar a cabo del 27 de noviembre al 12 de diciembre del 2023. Esta será la última peregrinación de este año, en donde habremos de visitar durante 16 días Italia, Croacia y Bosnia. Estaremos en la Roma cristiana, la Roma turística, la Roma imperial, la audiencia con el Santo Padre, y viajaremos después 2 días a Asís para estar con San Francisco Asís y Carlito Acutis. 9 días inolvidables en Medjugorje, viviendo la experiencia que solamente Fundación Medjugorje 2000, compartido esto por el Padre Marinko, expárroco de Medjugorje, y también Monseñor Aldo Cavalli, saben el amor y la consistencia en que Fundación Medjugorje ha tratado de mover siempre el mensaje de Medjugorje, cuidando la pureza del mensaje y también en un ambiente completamente familiar. Los invitamos pues a todos y vamos a iniciar en este momento pues con este relato. Pues bien, mientras Mirjana e Iván que estaban en el monte Podbordo, Vicka despertó de su siesta y fue avisada en ese momento de que habían pasado a buscarla, a recogerla. Vicka en ese momento despertó y de pronto se fue a buscarlas. Comparte Vicka a Marinko Ivankovic. Recuerdo muy bien, dice, ese día. Había acudido al colegio en Mostar porque estaba muy mal en la escuela y regresé, estaba cansada, por lo que en ese momento me eché una siesta, me eché a dormir. Fue mi hermana mayor Zdenka quien en ese momento me dijo: te vinieron a buscar Mirjana y Ivanka, que habían ido a buscarla para ir a recoger las ovejas. Curiosamente, las tres siempre íbamos al mismo lugar, casi siempre a recoger las ovejas. Éramos muy amigas y cuando venían a pasar sus vacaciones estivales a la casa de sus abuelos en Medjugorje, especialmente Mirjana, solía venir aquí a mi casa para buscarme y estar juntas en todo momento. Zdenka en ese momento me dijo: Vicka, te estaban buscando Mirjana y Ivanka. Quieren que vayas y las alcances al monte Podbordo si quieres estar con ellas. Así que de pronto dice Vicka en ese momento a Marinko que se fue, y mientras caminaba ese camino que le acercaba a lo que es actualmente la comunidad cenáculo de Sor Elvira, vio que Mirjana y Ivanka venían a la carrera gritándole: Vicka, corre, corre rápido, aprisa. Algo sucedió también en el momento en que iba caminando, dice Vicka, al monte Podbordo. Cuando estaba de camino hacia ese lugar, se topó también con María Pavlovic. ¿Quieres unirte a nosotros?, le dijo Vicka. He quedado yo con Mirjana e Ivanka en el monte, le dijo. Pero María declinó la invitación, alegando que debía acompañar a su mamá esa tarde para trabajar en los sembradíos de tabaco y de vid, por lo que acabó yendo solo a encontrarse Vicka con sus 2 amigas. En ese momento en que Vicka se acercaba a ellas, las escuché gritarme y decirme: Vicka, corre, deprisa, deprisa. En un primer momento, y al ver el estado de agitación en que se encontraban las 2, Mirjana e Ivanka, pensé que me estaban queriendo alterar de la presencia de una serpiente o de un bicho venenoso. Pero cuando estuve más cerca, en ese momento me aclararon lo que sucedía. Vicka, voltea, voltea al cerro, es la Virgen María, gritaron. Entonces di 2 patadas, lancé mis chanclas al aire y salí corriendo despavorida en dirección contraria. No quise voltear. En mi cabeza retumbaba la idea de que se habían vuelto locas de remate. Pensaba yo de pronto: ¿cómo es posible que crean que la Virgen se les va a aparecer a ellas ni que fueran tan importantes? Así que paré en mi carrera justo cuando vi que venía Iván y subía junto a mí. Iván era mi primo y jugaba mucho al fútbol con el otro Iván, el actual vidente, Iván Dragicevic. Subí en ese momento junto a Milka, la hermanita pequeña de María Pavlovic, y entonces yo me lancé a explicarles que Mirjana e Ivanka decían que habían estado viendo a la Virgen María y por tal motivo deberíamos subir junto a ellas a ver qué estaba sucediendo. Me daba mucho miedo. En ese preciso momento yo nada había visto, pues había escapado en dirección opuesta a mis amigas.
Los dos Ivanes, Iván Dragicevic y el otro que jugaba fútbol, la pequeña Milka y Vitska, subieron de pronto, dice ella, hacia el monte para encontrar a estas dos, a Ivanka y a Mirjana, exactamente en el mismo lugar, pues no se movían de ahí. En ese momento, cuando llegué, caí inmediatamente de rodillas, dijo Vitska. La Virgen nos llamaba, pero ninguno tuvimos el valor de movernos de donde estábamos. Luego, dice Vitska, en ese momento comenzó a agitar sus manos como invitándonos a acercarnos a ella, y fue entonces cuando presa yo del temor y todos salimos corriendo. Cuando llegamos a casa no quisimos contárselo a nadie, mucho menos yo a mi madre Zlata. Permaneceríamos entonces, prometimos, callados para siempre, a no ser que la Virgen volviese a aparecérsenos al día siguiente. Habíamos hecho los que estábamos ahí una promesa de no decir nada hasta que la Gospa volviera a aparecer. Solamente pues en esas circunstancias hablaríamos de aquello. No obstante, nuestras familias obviamente se percataron enseguida de que algo nos había sucedido y tuvimos en ese momento que revelar los acontecimientos. Ellos respondieron de formas distintas. Algunos comentaron que quizás habíamos visto un platillo volador o alguien nos había engañado asustándonos en ese momento con linternas, o inclusive llegaron a comentar algunos que había algún pastor buscando algún corderillo extraviado ya de su rebaño. Nos lanzamos a relatar lo sucedido tan solo a una pequeña reducida número de personas de nuestra confianza y cada uno de ellos nos da una opinión diferente. Comenta Vitska que Iván Dragicevic estaba precisamente ese día en Medjugorje, quien también vio a la Virgen María, y estaba disfrutando, como hemos dicho ya anteriormente, de la fiesta de San Juan con amigos, tal y como muchos muchachos del pueblo lo habían decidido. Iván había acudido a misa a la parroquia Santiago Apóstol junto a sus padres a las 11 de la mañana, hora de la Santa Misa, tras lo cual regresó a su casa, almorzó y de pronto Iván Dragicevic decidió salir con sus amigos y apuntarse junto a ellos a jugar un partido de fútbol. Ese miércoles, dice Iván, mis amigos llegaron a recogerme a eso de la 1:30 o 2 de la tarde, ya que ellos andaban organizando los equipos de fútbol y les faltaba gente. Así que fui con ellos a un prado en donde solíamos reunirnos y disfrutar de nuestra compañía. Estuvimos todos jugando hasta las 5 de la tarde o 5:30 aproximadamente, dice Iván, cuando de pronto ya comenzábamos a cansarnos todos. En ese momento, poco a poco, nos fuimos marchando a nuestras casas. Fue entonces que dejamos aquel prado atrás cuando nos cruzamos con algunas muchachitas y mis amigos les preguntaron qué hacían y a dónde se dirigían. Platica Iván que nos contestaron ellas que iban a dar un paseo y a guardar las ovejas. Hablamos en este momento de Mirjana e Ivanka. Nos contestaron que iban a dar un paseo a guardar las ovejas. Yo nada les pregunté, dice Iván, pues en esos años yo era extremadamente tímido y me daba mucha pena a las muchachas y me daba mucho apuro hablar con las chicas. Cuando ellas dejaron de hablar con nosotros, continuamos nuestro camino y entonces me apresuré junto a un amigo para llegar a casa, cambiarnos de ropa a toda prisa y correr hacia su casa en donde veríamos entonces un partido de baloncesto. Recuerdo, dice Iván, que ese día jugaba precisamente los equipos de Cibona de Zagreb contra Bosnia y solo había unas 5 o 6 televisiones en todo el pueblo de Medjugorje, solo los que tenían dinero. Solo poseían televisiones aquellas familias cuyos padres tenían inclusive la fortuna de trabajar como emigrantes en Alemania. Vimos la primera parte de ese partido y durante el intermedio convencí a mi amigo Iván que regresáramos a mi casa para picar alguna cosa, comer algo y volver rápidamente para no perdernos la segunda parte. Así que comimos muy deprisa lo que pillamos en ese momento en casa de mis papás y luego salimos al jardín situado tras de mi casa para coger algunas manzanas de los manzanos que estaban ahí plantados. Cogimos pues varias manzanas, las guardamos dentro de nuestras camisetas y salimos en ese momento corriendo a la casa de mi amigo. Una vez a mitad del camino, vimos entonces a una voz llamándonos desde el fondo. Iván, Iván, nos gritaban, corre, ven que la Virgen está en el monte. El camino, recuerda Iván, que conducía al monte Pósdor era entonces muy obtuso. Tenía muchos arbustos punzantes que únicamente las vacas podían traspasar y estaba lleno de piedras. Comparte Iván con Marinko, que en ese momento no pudieron distinguir a nadie, pero sí lograron trepar un poco por el camino del monte hacia donde provenía aquella voz que los llamaba.
Cada vez captábamos aquella voz más y mejor. Entonces fue cuando nos tropezamos con Betsky Ivankovic, que corría como una descosida hacia nosotros, gritándonos con voz temblorosa: Iván, 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 corre por favor, ven conmigo. Dicen que la Virgen María está en el monte. Mi amigo y yo paramos en seco y nos miramos atontados de pronto. Entonces pensé: ¿pero qué estás diciendo esta? ¿Qué quiere decir con eso de que está la Virgen ahí? Vitska, ¿qué estás diciendo? ¿Qué quiere decir con esto? Pero Vitska persistía. Platica Iván. Vengan rápido, gritaba en más ocasiones, vengan rápido. Y como veía que ahí seguíamos parados, en ese momento corrió hacia nosotros descalza. Yo la conocía bien y sabía que era de un carácter especial Vitska, y que por ello en el colegio le habían puesto el mote de el sheriff, así le llamaban a Vitska. Pero Iván, a pesar de saber cómo era Vitska, estaba anonadado. Aquel comportamiento era muy extraño en ella. No parecía en absoluto la Vitska que todos conocían como el sheriff de la escuela. De pronto Iván le dijo al otro Iván que debían acompañarla para ver qué era lo que realmente estaba sucediendo, y en carrera, dicen, se colocaron de este modo: Iván a la izquierda y él a su derecha. Cuando los mirábamos sentíamos algo extraño. Era como si una especie de sutil temor nos comenzara a invadir el corazón. No sabíamos lo que estaba realmente sucediendo. Cuando por fin, caminando, vislumbrábamos el punto exacto en el que ella nos quería llevar, pudimos ver desde lejos a Mirjana y a Ivanka, ambas arrodilladas y con el rostro dirigido hacia lo alto de la colina. Clavaban, dice Iván, la mirada en algo. De pronto, Betska susurró: miren, ahí está la Gospa. Y vimos en ese momento los tres la figura de nuestra Santísima Madre inmersa en luz. Dice Iván que la Gospa se veía de estatura normal, portaba sobre la cabeza una corona de estrellas. No podía sostener la mirada más que entre 5 y 10 segundos, recuerda él, pero en cuanto la vi, dice Iván, salí corriendo, pies polvorosa, y a todo lo que me daban las piernas, me fui corriendo hacia mi casa. Ni siquiera me importó si mi amigo se había quedado atrás. Lo único que yo quería era llegar a casa lo antes posible. Cuando al fin llegué en ese momento a mi casa, cerré la boca. No quise decir nada ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mis hermanos. Y muy asustado me encerré en ese momento en mi habitación y me encogí de hombros en todo momento, sintiendo una soledad impresionante, soledad que nunca había sentido. La noche se presentaba aterradora para mí, continúa diciendo Ivana Marinko. En mi corazón, que estaba muy agitado, se mezclaban todo a la vez: miedo, anticipación, preguntas y muchas otras cosas que tenía en la cabeza. Me preguntaba yo cómo era posible que me hubiera sucedido aquello que creía yo haber experimentado. Me preguntaba, ¿de verdad se me había aparecido la Virgen? ¿La había visto? Mi mente me decía que efectivamente yo había visto algo, que la había visto, pero estaba lleno de dudas. Tenía tan solo 16 años y jamás, nunca había pensado que nuestra madre se pudiera aparecer en ninguna parte del mundo. Y ni siquiera yo había sentido nunca una devoción especial por la Santísima Virgen María. Era en efecto un creyente practicante, educado sí en la fe, como casi todas las muchachas y muchachos que conocíamos en el pueblo, pero hasta ahí. Yo jamás, dice Iván, había leído ninguna información sobre las apariciones de Lourdes o Fátima o sobre cualquier otro lugar de apariciones marianas en la historia del mundo. Los sacerdotes que nos enseñaban clases de catecismo en la iglesia católica a la que acudíamos regularmente no hablaban de esas cosas. De pronto continuó Iván diciéndole a Marinko: tenía un temor inmenso. Sabía que la noche que se avecinaba estaría cargada de anticipación y de muchos miedos. Me atormentaba pensar: ¿qué pasará ahora? Y decía con mucho miedo: ¿y si la Virgen decidiera aparecérseme aquí en mi cuarto, como si nada? Solo pensarlo me hacía temblar. ¿Cómo podría escapar de ella? Tendría que salir corriendo otra vez, decía, y lo pensé. Yo era un muchacho, quiero que sepan, muy tímido y reservado. Nunca andaba por la oscuridad, si no era en compañía de mis padres. Mi papá y mi mamá incluso me acompañaban por las calles del pueblo si iba invitado a casa de algún amigo de noche para ver televisión, y luego ellos me recogían. Y ahora me había sucedido algo inimaginable. Estaba muy angustiado, con mucho temor.
Esperé por tanto sin dormir hasta que amaneciera, cosa que se me hizo eterna esa noche. No quería ver nada del exterior, por lo que bajé las persianas de mi ventana para quedarme más dormido. Y por fin, tras una muy larga noche en la que pensé que nunca habría de llegar el alba, vi el sol atravesar tímidamente las rendijas de mis persianas. Continuaba relatando Ivana Marinko. Para esa hora ya mis papás habían sido informados de que yo había sido uno de los muchachos que había estado con las chicas el día anterior en el Monte Pósvordo. Los pobres de mis papás estaban aterrorizados y comenzaron en ese momento a decirme y a cuestionarme. Me decían los dos: Iván, por favor, debe de tener muchísimo cuidado con las cosas que estás diciendo. No se juega con las cosas de Dios. Pobre de ti si estás diciendo mentiras. En ese momento, dice Iván, intenté explicarles lo que vi y viví, pero también les comenté a mis padres que estaba muy confundido. Betska, Iván y Mirjana estaban igualmente invadidas de excitación. Mirjana se estaba hasta planteando si seguía viva. Decía que su corazón era un torbellino tal que las emociones se sobreponían y tropezaban unas con otras. Se pellizcaba aquí y allá para asegurarse de que no estaba soñando o algo parecido. Platica también que se devanaba los sesos intentando recordar datos exactos de lo que había presenciado, pero al haber estado situada a unos 110 metros del lugar exacto de la aparición, dice Mirjana, aclara que no había podido distinguir el rostro de la mujer a detalle. No obstante, ella estaba segura de que era muy bella esa joven vestida con un traje azulado grisáceo y que cargaba en los brazos a un pequeño bebé. Y no podía entender cómo una joven mamá era capaz de trepar hacia esa zona tan rocosa con un bebé tan pequeñito. Mirjana comenta que de pronto entró como un tsunami en casa de su tío, afirmando que había visto a la Virgen María en el monte. Su abuela Yela estaba sola en ese momento en casa y la miró con auténtico espanto. Le dijo: mira Mirjana, mira jovencita, deja a la Virgen donde en su sitio, que es el cielo, y tú te coges el rosario en este momento y te subes a tu habitación y te pones a rezar al Señor pidiendo perdón. Mirjana comenta que estaba demasiado agitada para discutir con ella, así que decidió subir a su habitación y obedecer. Corrió de pronto hacia su cama y se puso a rezar. No obstante, cada vez que cerraba los ojos, veía en su mente y corazón a aquella bella señora que había visto en el Monte Pósvordo. Sobre todo, dice, lo que sentía dentro de mí era tan especial que me convencía que realmente se trataba de la Virgen María, que sí la había visto. Entonces, dice Mirjana que se preguntaba cómo aquello era posible. Pues ¿acaso la Gospa no debía vivir en el cielo? ¿Por qué se me ha parecido a mí? A Mirjana, ella lo comenta, se le estrujaba el cerebro para recopilar los recuerdos, cualquier pequeño detalle que pudiera ayudarla a realmente entender si era real lo que había vivido en ese momento. Estaba ella segura de que nunca había oído decir que la Virgen se podía aparecer en alguna parte de la tierra. Mirjana comenta que jamás supo información sobre el tema de las apariciones místicas, así que concluyó que era la primera vez que le sucedía a alguien en el mundo. Recordemos todo, dice Mirjana, que en Yugoslavia, una Yugoslavia comunista, tanto los libros y la literatura de temas religiosos, platica ella, estaban prácticamente legados al contrabando y que por ello su conocimiento sobre la posibilidad de que se pudiera producir algún milagro como estos era completamente nulo. Es más, no conocía de apariciones en ninguna parte del mundo. Continuaba Mirjana relatando: solo había podido escuchar alguna vez y muy sutilmente aquí y allá leves pinceladas, informaciones sobre ciertos temas, pero nunca sobre apariciones marianas. El clero también sabía bien que era espiado en ese momento por el gobierno comunista a conciencia. Entre los bancos de la iglesia metían inclusive micrófonos o inclusive ingresaban militares comunistas camuflajeados como observadores que estructuraban cada palabra dicha durante la celebración eucarística con la intención de pillar y hacer un ataque subliminal capaz de enfrentar al régimen político. Todo el mundo en ese entonces andaba por ello con pies de plomo. No era extraño, dice Mirjana, ver cómo detenían y apresaban a personas de un segundo a otro, a unas pobres gentes a las que quizás no volverían a ver en años porque las llevaban a la cárcel.
Continúa relatando Mirjana que cuando vio a Vitska que estaba buscándolos a Ivanka y a ella, de pronto vieron como Vitska lanzó sus chanclas al aire con 2 patadas para poder correr más velozmente y así descalza, con todo, salió corriendo despavorida hacia el pueblo. Iván Dragicevic tuvo en ese momento un acercamiento a la situación de forma diferente. Estaba cerca porque iba hacia su casa y se pegó tal susto con la visión que escapó a correr. Llegó de pronto el momento de Jacob con María Pavlovich. Cuando se enteraron de lo sucedido, Jacob, que tan solo tenía 10 añitos de edad, exclamó: ¡qué suerte! ¡Qué afortunados son de ver a la Virgen María! ¿Cómo nos gustaría también a nosotros poder verla? Ellos no dudaron un segundo de la revelación y creyeron en todo momento, desde un principio en su corazón, que realmente nosotros habíamos visto a la Virgen María. Jacob, recuerdo, tenía 10 años de edad en ese momento. Es por eso que al día siguiente, tanto María como Jacob nos acompañaron en la subida al Monte Pósvoro, tal y como le había dicho casi todo el mundo, pues las noticias sobre lo ocurrido el día anterior habían volado como la pólvora, gracias a Dios, y entre todos los habitantes del pequeño pueblito de Viakovichi, un pueblito en donde empezaba a crecer la fe y el amor a la Virgen María. Pues bien, queridos amigos, de esta forma hemos visto cómo finalmente se forma un grupo de 6 videntes en total. Iban a ser 8, recuerden todos. Iván, aquel que jugaba mucho fútbol, y la otra Milka, la hermana de María Pavlovich. Sin embargo, a uno de ellos le dijo su padre: no vas, y a la otra tuvo que hacer tareas en el hogar. Por tal motivo, nunca más volvieron a ver a la Virgen María, cosa que es una enseñanza. La Virgen María no sobrepasó la autoridad paterno-materna. Ella respetó. Si tenían que quedarse en casa, tenían que quedarse a obedecer a sus padres. Mas, sin embargo, vean cuánto amor y cuánta sencillez de los videntes de Medjugorje. Con qué humildad y sencillez estos videntes comparten, como Iván, lo de las manzanas. Vitska, que salieron volando sus chanclas. Ivanka, que en ese momento decía: aquí está la gospa. Ivanka, que no le quiso creer Mirjana. Veamos que es como un cuento, es una historia, pero fue tal como tuvieron que platicar al Papa Juan Pablo II, presentar esto a la Comisión Ruini, el ver cómo los 6 videntes de Medjugorje fueron formándose poco a poco en el amor y cómo fueron creyendo, pero sobre todo, dice el Evangelio, hay que hacernos como niños. ¿Y qué pasó con Jacob y María Pablo y que estuvieron el segundo día de las apariciones? Desde el momento en que escucharon que habían visto a la Virgen María, no cuestionaron, únicamente dijeron: qué gozo, qué alegría que pudieron ver ustedes a la Virgen María. ¿Por qué no dudó Jacob, que tenía 10 años de edad? ¿Por qué lo ha dicho la Virgen María aquí en Medjugorje? Háganse niños, mis niños pequeños. Aprendan a amar como un niño y no tendrán dudas de nada. Vean con qué amor Jacob y María se unieron al grupo y la gospa se los concedió porque no tuvieron duda de nada. A lo largo del tiempo, ustedes saben, los mismos videntes de Medjugorje en las primeras semanas tenían miedo del gobierno comunista y ellos mismos pensaron que los juzgarían locos, algunos de ellos. Le decían a la gospa: Santísima Madre, ¿por qué no te apareces en la iglesia? ¿Por qué no dejas una señal en el Monte Pósvoro? Para que vean que no estamos mintiendo nosotros. ¿Qué decía la gospa? Que todos crean como si me vieran. Jacob le decía a la gospa: es que nos van a decir que estamos mal, que estamos locos, que no estamos diciendo la verdad. Contestaba la gospa: siempre, queridos hijos, mis queridos ángeles, ha habido injusticias en el mundo. Ese día la gospa les dijo: adiós, mis ángeles, vayan en la paz de Dios. Pues bien, queridos amigos, si esto que hemos compartido el día de hoy ha tocado su corazón, hemos estudiado en estos 3 videos cómo se formó el grupo finalmente de los 6 videntes de Medjugorje. Se ha tocado tu corazón y quieres compartirlo inclusive con tus hijos pequeños, porque es un relato como un cuento de la realidad, de lo que vivieron estos niños con un lenguaje simple y sencillo. Por favor, comparte el video con todos, regálanos un like, suscríbete al canal Medjugorje con Carlos Manero Cano, activa la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales, incluyendo ya también ahora TikTok. Una vez más quiero invitarlos para la 116ª peregrinación que habremos de llevar a cabo con el favor de Dios del 27 de noviembre al 12 de diciembre.
visitando Italia, Croacia y Bosnia. Obviamente estaremos en Italia, en Roma, Ciudad del Vaticano y también las catacumbas de San Calixto, además de Asís, y 9 días y medio inolvidables en Medjugorje con la tradición, excelencia y calidad que acostumbra Fundación Medjugorje 2000. Los invitamos a todos a que nos escriban por el WhatsApp o nos llamen al más 52 55 31 84 80 81 o se comuniquen directamente a nuestras oficinas al más 52 55 55 62 49 16 en horario de Ciudad de México, de lunes a viernes de 9 a 2 y de 3 a 7 de la noche. Los queremos mucho, Dios los bendiga y continuaremos adelante. Un fuerte abrazo para todos.